Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla Yasmín Cordero, soy de la Iglesia Discípulos de Cristo de Palmarito y les saludo en el nombre de nuestro pastor Víctor Ariel Vázquez. En esta hora te pido que busquemos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, vamos a estar dando una reflexión sobre Jesús calma la tempestad, así la titulé. Y antes de comenzar vamos a orar. Amante Padre Celestial, Rey Dios de nuestra vida, te damos gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de poder ser instrumento en tus manos, mi Señor. En esta hora te pido por cada persona que en este momento está a través de este medio recibiendo tu palabra. En este momento yo te pido por cada familia de la iglesia para que tú suplas conforme a tus misericordias y a las riquezas de tu gloria a su necesidad. Oh Señor, tú conoces las circunstancias que cada vida tiene en este momento. Yo solo te pido que ellos puedan reconocer tu poder y que a través de esta escritura tan hermosa ellos puedan experimentar la seguridad de que tú estás con cada uno de nosotros siempre. En esta hora te pedimos, Señor amado, que nada de lo que yo diga, Señor amado, oh Señor, deje de estar unido por ti. Yo te pido, Señor amado, que seas tú quien pongas palabras en mi boca, Señor amado. No por mi propio conocimiento, sino porque tú eres quien nos das el conocimiento y el entendimiento, la sabiduría para poder escudriñar tu palabra. Nos presentamos ante ti con humildad y te damos gracias, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, vamos a estar haciendo referencia a varios versos. El primero de ellos es el 18, luego vamos a ir desde el 23 hasta el 27. Y el 18 dice de la siguiente manera: viéndose Jesús rodeado con mucha gente, mandó pasar al otro lado. El verso 23 dice también: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Antes de poder discutir cada uno de estos versos, tenemos que saber que habían sido días muy difíciles para Jesús, seguidos de muchos caminos que recorrer, y adicional a eso, los milagros y los prodigios que se habían estado haciendo en la región de Capernaum. Primeramente, se narra en este capítulo 8 diversos milagros. El primero de ellos, Jesús sana a un leproso. Este leproso fue hasta Jesús y le pidió que por favor lo sanara, lo cual Jesús escuchó el clamor de este hombre y lo sanó. Luego se narra también el pasaje de la sanidad del siervo del centurión y cómo Jesús resaltó la fe de aquel hombre, ya que cuando Jesús se dirigía por el camino y se topa con esta situación, le dice al centurión que lo va a acompañar a su casa. Sin embargo, a este hombre le dice: di la palabra a la distancia y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre de gran poder, que si digo a mi siervo que haga esto, lo va a hacer. Tengo hombres a mi cargo que obedecen mi voz. Y entonces el centurión reconocía que él no era merecedor de que Jesús entrara en su casa, porque él reconocía que Jesús era superior a él. Por tanto, Jesús dice que grande era la fe de este hombre y escuchó su clamor y sanó al siervo en aquella hora.
También fue hasta la casa de la suegra de Pedro, la cual estaba enferma, oró por ella y se sanó. Llegada la noche en aquel lugar, le trajeron a la atención de Jesús a varios endemoniados, muchos, que necesitaban liberación. Y también Jesús oyó el clamor de toda esta gente y tuvo misericordia de estos endemoniados y ordenó que esos espíritus inmundos salieran de sus cuerpos y fueron liberados en aquella hora. Así que toda la multitud que seguía a Jesús por todo aquel lugar había podido presenciar diferentes milagros y prodigios de Jesús. También estaban los discípulos siendo testigos del poder de Jesucristo. Y a medida pasaba el tiempo y pasaban las horas, el cansancio iba dominando en sus vidas, en su cuerpo. La multitud seguía acorralando y rodeando a Jesús. No querían que Él dejara de hablarles y que cesaran los milagros. Querían que Él los ayudara, querían seguirlo a donde quiera que Él estaba. Sin embargo, ya era momento de irse, ya era momento de retirarse a descansar. Y era necesario que Jesús pudiera dormir y pudiera recobrar fuerza, al igual que todos los discípulos. Entonces Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: vamos a pasar al otro lado, que es lo que les relaté en el verso 18. El 23 nos dice claramente que tanto Jesús como los discípulos entraron a la barca. Cuando le dicen pasar al otro lado, se dirigían hacia Galilea, porque allí les esperaba también mucho trabajo. Durante todos estos días en el ministerio y todos estos meses que habían pasado y años, el objetivo de Jesús era preparar a estos discípulos para, una vez se cumpliera el plan de salvación, ellos pudieran continuar con el ministerio de Él. Entonces, estando Jesús dormido, aconteció una gran tormenta. Y eso, pues, leyendo, ¿verdad?, sobre el área de Galilea y sobre el mar de Galilea, que era donde ellos iban a estar atravesando, y donde los discípulos iban a estar, encontramos que era un lago donde habían aguas calientes. Y estas aguas templadas y calientes iban cambiando su temperatura al cabo del día y de la noche. Pero estaba rodeado también este lago de muchas montañas. Y eso hacía que se dieran este tipo de fenómenos donde llegaban corrientes muy frías de la montaña, chocaban con el agua, y la interacción de estas dos cosas causaba de manera imprevista tormentas a cada momento. Los discípulos eran expertos marineros y pescadores, dominaban la navegación y sabían y conocían también el área y el mar de Galilea. Sabían que eran constantes las tormentas allí. Así que lo que nos narra la Escritura no era algo desconocido para estos hombres. Sin embargo, Jesús en su humanidad estaba cansado, fue a la parte de atrás de la barca y se durmió. Comienza entonces a arreciar los vientos y a entrar las olas a la barca, y se estaba llenando de agua. Sin embargo, a pesar de toda esta gran estruendo y de toda esta tormenta y de toda esta situación que estaba pasando, Jesús seguía dormido. Los discípulos no podían entender cómo Jesús no se despertaba. Sintieron gran temor. Aunque sabían lo que estaban haciendo al conducir la embarcación, empezaron a luchar con fuerza contra la tormenta y se dieron cuenta de que no podían contra aquella tormenta. Entonces se desesperaron, se llenaron de terror y de temor y empezaron a pensar que iban a morir. El sentimiento de ellos era de total desesperación, porque a través de todas esas circunstancias ellos solamente veían que no iban a poder vencer y pasar al otro lado, sino que la tormenta iba a acabar con sus vidas y con ellos. Entonces se acercaron hasta donde estaba Jesús y lo despertaron desesperadamente. Jesús se despierta y de inmediato reacciona y les dice: ¿pero por qué tienen miedo?
hombres de poca fe. Y nos parece a nosotros un poco curioso, ¿verdad? Porque atravesar por una tormenta no era cosa fácil y era natural que ellos pudieran tener miedo. Lo que no era natural era que se olvidaran que andaban con Jesús. Entonces Jesús les recuerda por qué tienen miedo y por qué tienen poca fe. Luego de esto, inmediatamente Jesús toma su lugar y de inmediato se enfrenta al viento y al mar y les dice, y les habla y les ordena que se callen, que enmudezcan. Entonces, asombrosamente, llega entonces la bonanza. Cesan los vientos, la tempestad, el mar se calma. Entonces vemos a los discípulos asombrados ante esta situación porque decían, ¿qué clase de hombre es este? Que le habla al viento y lo obedece y también habla con el mar y este también se sujeta a él. Estamos ante el poder de Jesucristo y los discípulos están siendo testigos de ese poder. Sin embargo, a la misma vez se preguntan, ¿cómo es posible que el viento y el mar le obedezcan? Este verso solamente nos dice y enfrenta a los discípulos con esta circunstancia. Ellos no estaban ante cualquier hombre, ante cualquier profeta, estaban ante el Hijo de Dios. No era necesario hacer una larga oración para que la tormenta se detuviera. Simplemente Jesús ejerció su autoridad y inmediatamente toda la naturaleza respondió y obedeció a su palabra y a su voz. Porque Él domina todo, porque no hay nada que no esté bajo el dominio de Jesús. Así que estos discípulos, a través de esta circunstancia, pudieron descubrir la majestuosidad de Jesús. Pudieron también entender que Dios estaba allí con ellos. Hay unas 4 preguntas que yo quiero resaltar que prácticamente es lo más importante de toda esta porción de la palabra que llamó claramente mi atención y son 4 aspectos que Jesús estaba tratando con sus discípulos a través de este evento tan extraordinario. Las preguntas son las siguientes. Y la primera pregunta la hacen los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el verso 23, en el verso 25, ellos en otra versión, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos pensaban que Jesús ignoraba lo que les estaba aconteciendo. Ellos creían que iban a morir y pensaban que era responsabilidad de Jesús el que les estuviera pasando eso y que Él estuviese durmiendo. No podían entender cómo se podía estar dormido mientras ellos estaban pasando por una tempestad. Esta pregunta tenía también la intención de que ellos descubrieran de verdad con quién estaban andando, a quién estaban sirviendo, a Jesucristo. La vida de estos discípulos cambió completamente después de esa tormenta, después de ese milagro. Ya no iban a ser las mismas personas, ya iban a ver a Jesús desde otro punto de vista. Al fin se abrían sus ojos ante la autoridad de Jesús y entendían que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Más adelante, durante el ministerio de Pedro, si buscamos en Pedro, capítulo 5, verso 7, hay una porción que nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay un Pedro que reconoce que todas nuestras circunstancias podemos ponerlas en las manos del Señor y que Jesús cuidará de nosotros. Por tanto, donde está Jesús, no tenemos que tener temor porque Él siempre cuidará de nosotros. La segunda pregunta es la que le hace Jesús a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Y esta pregunta tiene otra pregunta adicional.
o una observación que les hace: hombres de poca fe. El peligro mayor de estas personas que estaban en esta barca no era la tormenta. El peligro de estos discípulos no eran los vientos y no era el mar embravecido. El problema de estas personas era su incredulidad. El problema de nosotros cuando enfrentamos problemas y circunstancias, muchas veces no es ni siquiera el mismo problema, sino la manera en que nosotros enfrentamos la situación y la circunstancia, porque no se la entregamos por entero al Señor. El problema es que no podemos creer. El problema es que queremos resolver todas las cosas con nuestras propias fuerzas, cuando tenemos a un Salvador a quien nos debemos y de quien debemos depender. Esta tormenta era necesaria para que todas estas personas pudieran creer realmente en Jesús. Muchas veces las circunstancias que vivimos también tienen este objetivo, y es el que nosotros podamos reconocer que nosotros no podemos solos con las situaciones o circunstancias, que nosotros solamente podemos vencer si creemos en el Señor Jesucristo. No nos podemos dejar dominar por el miedo, por los sentimientos, por las circunstancias, por las emociones. Tenemos que creer en aquel que nos amó primero. La tercera pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta relevante tiene el objetivo de que podamos entender que ante Jesús toda la creación se rinde, que Él tiene el poder de la naturaleza, porque Él nos creó. Dios es el creador y Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, Él podía callar ese viento y calmar ese mar. El hombre que estaba durmiendo en esa barca no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Simplemente Él dijo la palabra y llegó la paz. Sin embargo, cuando llegó la bonanza, los discípulos nuevamente volvieron a tener temor, porque entonces decían: ¿quién es este que hace estas cosas? Y volvemos nuevamente a nuestra humanidad. Este milagro abrió las mentes de cada uno de los discípulos. Este milagro también abre las mentes de cada persona que está escuchando esta poderosa palabra. Aunque luego de la tempestad ellos pudieron experimentar la paz, volvieron a tener miedo, como muchas veces también a ti te pasa. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que Jesucristo nunca se va de nuestras vidas. Él siempre permanece fiel y firme con cada uno de nosotros, aunque nosotros pensemos que no está a nuestro lado. Sea cual sea tu tempestad, ten presente que Jesús tiene el control de todo. Por último, Jesús reprendió el viento y el mar. Intervino de inmediato y con autoridad calmó la tempestad, y de inmediato hubo una gran bonanza. Esto nos enseña que el Señor tiene el control de todas las cosas. No importa lo que nosotros como país hemos estado enfrentando en los pasados años, tenemos que ver cómo Jesús nos ha guardado a través de todo este camino. Tenemos que ser agradecidos porque nos llega el alimento a nuestra casa, porque aunque hemos tenido momentos de dificultad, el Señor no nos ha soltado. Siempre ha estado con nosotros en todo momento. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Además de entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios es el que nos suple a todas nuestras necesidades, nosotros tenemos que confiar en su poder. No en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús, que es el que va a darnos la paz en medio de la tormenta. Para concluir, quiero que reflexionemos sobre lo siguiente.
Jesús estaba dormido en la barca mientras aquellos vientos azotaban con furia aquel lugar. ¿Por qué podía dormir tranquilamente en medio de la tormenta, con todo aquel ruido, con todo aquel ímpetu con el que el mar estaba azotando también aquella estructura, con el ruido que hace el viento ensordecedor? Porque él sabía que Dios estaba con él y que nada malo le iba a acontecer, porque simplemente él sabía que él tenía el control de la naturaleza. ¿Qué es lo que tienes tú que entender en esta noche? Que no hay nada que no se pueda resolver de la mano del Maestro. En esta hora te pido que durante todo este tiempo que quizás no nos podemos reunir, trates de buscar más del Señor, de orar más íntimamente con Él, de escudriñar las Escrituras, de no desesperarte, sino de ver qué objetivos vas a poder lograr a través de esta prueba, qué aprendizaje vas a tener de todas estas circunstancias, que no hay nada imposible para Jesús. Por tanto, yo quiero preguntar, ¿quién está en tu barca? ¿Está Jesús en ella? Porque si Jesús es el que está en tu barca, entonces nada tenemos que temer. En esta hora les presento una oración nuevamente. Sé que el Señor va a ser contigo como Él quiera. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Padre Santo, nuevamente te damos gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor amado, declarar tu palabra, Señor amado. Escudriñar, Señor amado, cada una de tus maravillas. Oh Señor, te damos gracias, mi Dios, porque la palabra ha sido dicha. Oh Señor, y no torna atrás vacía, porque va respaldada por ti. Oh Señor, porque eres tú quien está en el corazón de cada persona, mi Dios, porque eres tú quien domina nuestra vida, nuestra mente. Oh Señor, quita tú la incredulidad en esta hora y permite, Señor, que a través de las circunstancias y las pruebas podamos experimentar el maravilloso sentimiento, Señor amado, de tu compañía. Podamos experimentar tu poder, tu grandeza, Dios amado. Glorifícate en medio de cada una de nuestras circunstancias. Oh Señor, ayúdanos cada día a buscar más de ti. Y en esta hora, enséñanos a depender de ti. Todo lo pido en tu santísimo nombre. Amén. En este momento, quiero que sepan que cuentas con Jesús en todo momento. Cuentas con la iglesia hermosa y maravillosa donde puedes comenzar de nuevo. También tienes al pastor Víctor Ariel Vázquez, que va a estar orando por cada una de sus peticiones en este momento. Y también cuentas con una iglesia maravillosa que te ama. Ten la confianza de que vamos a orar por ti y que todas las cosas van a estar bien. Recuerda, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Palmarito sigue en marcha y pronto nos estaremos reuniendo nuevamente. Dios te bendiga. Esta es tu iglesia, discípulos de Cristo, Palmarito. Esta es tu iglesia, para un nuevo comenzar. Trae tu presencia, Señor.